El día de hoy continuaremos con la temática de la dinámica del mártir. Para ello abordaremos, pues, a petición de la hermana María Gabriela, un documento del siglo que se atribuye al siglo segundo, que se conoce simplemente como Adiogneto o Carta Adiogneto. Este documento comúnmente es situado a partir del siglo segundo, dentro de el libro sobre teología patrística de la vida en la iglesia primitiva de Fernando Antonio Figueiredo FM. Tenemos la siguiente introducción. Tenemos que, pues, la epístola de Diogneto es un documento que se atribuye dentro de la literatura cristiana del siglo segundo. Comúnmente se atribuye a la apologética, no se le incluye dentro de la patrística como tal, sino dentro de los padres apostólicos. Todavía hay, según este libro, pues serias discusiones entre quién es el autor. De hecho, no figura realmente un autor como tal, aunque es bastante interesante que esta obra aborda o copia varios estilos dentro del siglo segundo, ¿no? El estilo apologético de Justino, los castigos y las señalizaciones del pastor de Hermas, digamos, está totalmente condensada la defensa, por ejemplo, del Clemente de Alejandría, no está totalmente condensada dentro de este tiempo del siglo segundo, ¿no? Está dedicada a un ilustre pagano, Diogneto, que ahorita abordaremos sobre el nombre. Y este documento consta de 12 capítulos, más una exhortación final. Y es una apología directamente frente al judaísmo y al paganismo de la época. La mayoría lo sitúa después del año 150, ¿no? Aunque hay algunos episodios que podrían ser anteriores a Marciano, es decir, anteriores al 144. Hay algunos autores, según este libro, que lo atribuyen a Panteno, que es el predecesor de Clemente de Alejandría, y dado que el estilo que maneja la obra, pues refleja una enseñanza típicamente alejandrina. Para expresar la inserción dentro del mundo cristiano en la sociedad de aquel tiempo, el autor habla del cristiano como alma del mundo, esto dentro de los capítulos quinto y sexto del documento. Y todo esto, pues, gravita y va orientando hacia la primera parte del capítulo sexto, que dice: para simplificar lo que es el alma del cuerpo, ello es lo que son los cristianos en el mundo, ¿no? Entonces, esto, a grandes rasgos, según Figueiredo, nos expresa que el ideal para los cristianos no es el que en la sociedad exista una élite, por lo tanto, ¿no? Y que esa élite sea separada de otros hombres, ¿no? Los cristianos no buscan ser en ese momento algo separado, ¿no? Algo aparte de la sociedad. De hecho, se consideran insertos en la sociedad, ¿no? El autor de esta carta, pues, incita justamente a Diogneto a decir que los discípulos de Cristo no tienen una diferencia con el resto del mundo, con el resto de la sociedad, salvo que no viven según la carne, pero viven inserto en ella, ¿no? Los cristianos no se diferencian entonces ni por su hablar, ni por sus costumbres, ni por sus deberes ciudadanos, ni por su forma de vestir. Están distribuidos totalmente dentro de las ciudades griegas, dentro de las ciudades bárbaras, según les toque, consumen la misma alimentación, la misma forma de vestir, obedecen a las leyes establecidas, ¿no? Superándolas, como dice ahí, sin embargo, por su misma vida, ¿no? Entonces, esta inserción dentro de la sociedad pone una paradoja, ¿no? A aquellos que los menosprecian y que los señalan, ¿no? Como ya vimos, de hecho, como pasó con la carta de los mártires de León, ellos no están buscando separarse, no están buscando verse superiores a, sino vivir y cumplir únicamente con lo que la misma sociedad les pide, sin alejarse de su manera de vida, ¿no? Es decir, una búsqueda de sintonización con la vida, ¿no? Abrir, vamos a decirlo así, un espacio hacia el ministerio de la vida de Dios dentro de lo que ellos están viviendo, ¿no? Y eso pues nos va a confrontar justamente con otro aspecto que analizaremos más adelante dentro del video, que es el ideal de laicidad, diríamos actualmente, en nuestro mundo actual, en nuestra sociedad actual, y el ideal de laicidad que
se encuentra dentro de esta carta de Ogneto, ¿no? Recuerden que pues parte de estos videos es hacer el traspaso de términos cristianos del pasado hacia el presente, ¿no? Justamente para evaluar, ¿no? Convocar ciertas situaciones y ver cómo podemos confrontar ello. Pues bien, luego de esta breve introducción, pues convendría señalar dos cosas, ¿no? Primero, la cuestión de la definición de apología, como dijimos de aquí. El documento es considerado como un documento apologético. La palabra apología, pues en sí significa una defensa de, ¿no? Una defensa de la fe. En este caso dividimos la palabra apología en tres, ¿no? Según su raíz griega. Por una parte tendríamos apo, ¿no? Que significa, es un prefijo, significa aparte, afuera, lejos, ¿no? En una segunda parte tendríamos la palabra logos, ¿no? Que significa palabra, estudio o tratado. Entonces, y en la tercera parte el sufijo ia, que es una cualidad, ¿no? O denomina una cualidad. Entonces, si nos vamos pues de forma literaria, si nos vamos de forma etimológica literal, pues sería un fuera, ¿no? O contra, tratado en contra de, ¿no? Estudio en contra de, estudio aparte de, ¿no? De ahí ha pasado pues prácticamente que la apología considerarse como un tratado, ¿no? O un documento, en contra de algo, ¿no? En contra, en este caso por ejemplo, las apologías pues corresponderían a los primeros documentos cristianos, ¿no? Que se hicieron en defensa de la sociedad. Recuérdese pues que se encontraban dentro del mundo grecorromano, donde obviamente permanecían las raíces griegas, ¿no? De defensa, donde ya estaba establecida la vida filosófica. Por una parte, dentro de la élite estaba ya pues la escuela del platonismo, el neoplatonismo, que se iba desarrollando poco a poco, ¿no? Estaban ya las escuelas helenísticas que llevaban varios siglos de historia, no eran prácticas filosóficas, con el estoicismo más a la boga, que era un poquito más cercano aparentemente a los términos cristianos. Estaba también la propia filosofía grecorromana, ¿no? Ya para finales del siglo II pues tenemos al emperador Marco Aurelio, ¿no? El emperador filósofo. Tenemos a Séneca, o sea, tenemos ya varias corrientes filosóficas que están establecidas y pues actualmente podríamos denominar como una inculturación, ¿no? La inculturación del evangelio pues tuvo dentro de suyo en ese tiempo ese desarrollo, ¿no? El que su contexto histórico fuera aquel de los términos griegos, ¿no? De una defensa netamente griega. De hecho, si comparamos por ejemplo el evangelio de Lucas y su desarrollo, ¿no? Junto con los Hechos de los Apóstoles, que esto es previo obviamente, pues se desarrolla dentro de ese estilo griego de contar las historias de los héroes, ¿no? De ir en ascenso, ¿no? Jesús va ascendiendo hacia Jerusalén, ¿no? Entonces pues prácticamente estos autores de esta época lo que buscan justamente es empezar a tener esa defensa de su fe a raíz justamente de estas estructuras grecorromanas que ya existían de pensamiento. Y pues es interesante justamente cómo se van forjando esos términos dentro de la misma fe para poderse defender ante un mundo que netamente lo rechaza, ¿no? O ahora, como nos dice la carta de Ogneto, está dirigida a ese, podríamos tomarlo de forma literal, como que está dirigida a ese destinatario, ¿no? Llamado de Ogneto, a ese ciudadano pagano, pero igual, ¿no? O a similitud de los Hechos de los Apóstoles, que son dirigidos a Teófilo, ¿no? Al amante de Dios, a aquel que ama a Dios. Pues en este caso podríamos adentrarnos también en el nombre, ¿no? Y sería bastante interesante analizar justamente eso que no muchos autores señalan. Pues bien, el nombre propio de Diogneto viene del griego antiguo Diognetos, ¿no? Y dentro de su etimología podríamos dividirlo en dos partes, ¿no? Por una parte, el nombre de Dios, ¿no? En aquel tiempo que reflejaba netamente a Zeus como divinidad y que de ahí pasó a configurar las divinidades en general. Y por otra parte, el término génetos, que significa nacer, engendrar,
o llegar a ser, ¿no? Entonces tendríamos Dios, genetos, ¿no? Unido es diogneto, y entonces ya con eso tenemos una respuesta dentro del desarrollo de esta carta hacia a quién va dirigido, ¿no? Algunos que dicen, bueno, es que va dirigido hacia el emperador, va dirigido hacia algún cónsul. Realmente son suposiciones que se hicieron mucho tiempo después, intentando justamente pensar o rastrear hacia quién, aunque no tenemos los detalles, pero si lo pensamos desde esa cuestión básica de lectura, pues sería a Diogneto, un nombre simbólico, esa es su interpretación, hacia el que engendra a Dios, ¿no? ¿Qué necesita aquel que engendra a Dios? Vamos a dirigir esta defensa de la fe, por qué vivo como soy, ¿no? ¿Por qué yo cristiano soy como soy dentro de esta laicidad? De la carta a Diogneto, los cristianos en el mundo. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras según les cupo su suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que coinciden. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Ya hacemos una pausa aquí. Entonces empieza la defensa justamente justificando quiénes son los cristianos, ¿no? O sea, ellos, de hecho, cabe resaltar la elegancia poética, ¿no? Como si fuera la elegancia de Justino Mártir, que veremos también más adelante en otros videos. La propiedad con la que utiliza las palabras, diciendo, bueno, el cristiano no se quiere apropiar de nada, el cristiano vive básicamente dentro de la sociedad con lo que a ellos les ha pedido. El cristiano no busca superarse por encima de los demás, no vive como un filósofo, ¿no? Que se considera parte de todos, o como poseedor, que se crea poseedor del bien, ¿no? Viven en donde les tocó, ajá, y a pesar de todo, a pesar de que ellos no buscan ser señalados como distintos, son señalados dentro de esa distinción de llevar a la excelencia, ¿no? Volvemos a los términos griegos, la arete, ¿no? La excelencia pasa, o empiezan a pasar ese término de la arete, de la excelencia, la virtud, ¿no? Que diríamos así, en esa connotación cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que va a depender? Pues esa vida que muestra. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y ser castigados a muerte se alegran como si les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños, los gentiles los persiguen, y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Entonces, si se fijan, se marca también la cuestión del martirio, ¿no? Aunque señalado muy por encima, ajá, y va esa cuestión del cristiano, justamente no los condenan sin conocerlos, que es lo que hemos venido persiguiendo dentro de la dinámica del martirio. ¿Qué es lo que les va señalando? Su forma de vida, su entrega de vida es lo que habla, digamos, por ellos, ¿no? Donde ellos viven. Y antes de entrar en la cuestión que mucho más adelante daría lugar a que el cristiano u otros tipos de cristianos tomaran la debilidad para justificarse en contra de los fuertes, ¿no? Como señalaría Nietzsche en sus documentos, que esto ya es más hacia siglos posteriores. En este momento es
apenas la entrega justamente de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que constituye la vida del ser cristiano? Pues el llevarlo justamente hasta el tope, más allá incluso de la ley, más allá de como incluso Nietzsche diría, del bien y del mal, ¿no? Hacer lo que es necesario hacer, como hemos dicho en otros videos, y que de hecho continúa la carta, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, ¿no? Y que es lo que muchos autores señalan de este documento: los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo, ¿no? Es bastante fuerte, ¿no? O sea, el cristiano, ¿no? Los cristianos, que es una comunidad inserta dentro del pensamiento ya comunitario del imperio, los cristianos son los que constituyen y le dan forma a este cuerpo que vamos llevando, ¿no? Y que es lo que más adelante también servirá al pensamiento de San Agustín para decir, bueno, el cristiano donde lleve su pensamiento, su religión, es donde va a poder continuar con esta perpetuación, ¿no? Porque hasta este momento todavía se piensa a Roma como la Roma eterna, al imperio como esa cuestión indestructible, ¿no? Que va a permanecer ante todo, que no puede caer, ¿no? Y dentro de ello, pues, que el autor de esta carta empieza a mencionar que los cristianos son los que van constituyendo ese porvenir del imperio, pues ya empieza a notar un fuerte cambio de pensamiento, en tanto la ruptura, ¿no? De que el imperio empieza a caer en decadencia. De hecho, pues datos históricos, vamos a decirlo así, justamente es a partir de Marco Aurelio, ¿no? A finales del siglo II, que algunos autores empiezan a considerar la ruptura del imperio romano, ¿no? Por diferentes cuestiones, como que pues el imperio llega a sus límites, en que empiezan a entrar al ejército romano, pues mucho más bárbaros, ¿no? Dijéramos actualmente, ¿no? Y otras cuestiones políticas que vienen después con su cómodo, ¿no? Entonces empieza ya como una declaración, vamos a decirlo así, de qué es lo que le da sentido a, ¿no? Y que de hecho también empieza ya en términos filosóficos, ¿no? Que es este fragmento que estamos leyendo. Dice el texto: el alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Así, los cristianos viven en el mundo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Platonismo, ¿no? Así de lleno, ¿no? Platonismo, inserto. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres, ¿no? Y va aquí justamente el otro detalle, ¿no? Dice, ok, vivimos en el mundo, vivimos insertos en esto que no nos agrada, vivimos insertos en esto de lo que pues prácticamente somos parte, ¿no? Se dice aquí, pero su religión no es visible, ¿no? ¿A qué se refiere? A que vamos a hacer las comparaciones con otras religiones de la época, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de religiones tenían que ser justamente visibles, ¿no? Mostrar el culto público, con actos que se vieran, ¿no? Rompiendo, al final de cuentas, todo lo demás, ¿no? Y, bueno, al menos hasta este momento, el culto cristiano tiene que ser hecho en las casas, ¿no? Como hemos visto, no es visible. De hecho, pues según Figueiredo no existen, ¿no? Y otros autores no existen como tal todavía los templos, ¿no? El culto es, vamos a decirlo así, casero, es un culto que se establece dentro de recordemos que la emergencia del cristianismo pues radica justamente en ese sentido antiimperialista, ¿no? Contraimperial, ¿no? El actuar de Jesús rompe de hecho justamente con el sistema político judío de su época, y después, ¿no? Justamente el evangelio de Lucas, ¿no? Y el de Mateo son netamente contraimperialistas, ¿no? Ya para este siglo II, pues obviamente la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, sigue justamente esta posición, ¿no? Y este rechazo a que, pues aunque ellos
dicen, ¿no? Ya como análisis histórico, cumplir con las normas y con todo lo que la sociedad les pide porque viven insertos ahí. A pesar de ello, pues el mensaje que siguen proclamando sigue siendo imperialista, obviamente, y esto pues también provoca que sean desplazados, que sean señalados, porque hay ciertas cosas con las que los cristianos en el mundo no cumplen, ¿no? Pero al final el texto termina con este párrafo que nos dice: el alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos hallan retenidos en el mundo, como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda inmortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar, ¿no? Y así acaba a final de cuentas en esta carta. Entonces, el alma es la que mantiene el cuerpo, ¿no? El alma es justamente lo que constituye esto. Nosotros que somos señalados, que somos desplazados, que no nos es lícito desertar, ¿no? Esto me encanta porque señala obviamente hacia la cuestión del martirio. Recordemos todo lo que ya hemos visto en esta serie de videos de la dinámica del mártir, ¿no? El martirio es el bautismo de sangre por el cual el cristiano declara lo que es, ¿no? Ante la misma sociedad que lo rechaza, ¿no? Entonces no es una actitud que viene desde la cobardía, no es el señalar a los débiles, sino es un fortalecerse desde ese saber en dónde estoy parado, ¿no? Qué es lo que estoy pidiendo como defensa. Y si regresamos a lo que dijimos del nombre de Diogneto, esto es lo que engendramos, ¿no? Pero no porque yo, persona, individuo, quiera engendrar a Dios, sino que mi actuar está inserto justamente en lo que Dios pide, y es lo que da lugar a que sea posible esta forma de vida. Ahora entonces, ¿cómo actualizamos esto? Bueno, si nos hacemos unas comparaciones, habrá que señalar primero la argumentación en positivo. ¿A qué se refiere? A que toda la argumentación o la defensa que esta carta va nombrando y va llevando añade una persuasión hacia todo lo positivo que son los cristianos, ¿no? En contra de la carta de los mártires del guión que tenemos, por ejemplo, que ya analizamos, no señala lo negativo dentro de la sociedad, ¿no? Sí. Y el estilo elegante, ¿no? En otra parte, por ejemplo, vemos el siguiente encabezamiento, ¿no? Que dice: pues veo, excelentísimo Diogneto, tu extraordinario interés por conocer la religión de los cristianos, y que muy puntual y cuidadosamente has preguntado sobre ello primero. Que Dios en ese en quien confían y qué género de culto le tributan, para que así desdeñen todos ellos el mundo y desprecien la muerte. Por una parte crean en los dioses que los griegos tienen portales, y por otra no observen tampoco superstición de los judíos. Luego, ¿qué amor es ese en el que se tienen unos a otros, y por qué finalmente apareció justamente ahora y no antes en el mundo esta nueva raza o nuevo género de vida? No puedo menos alabarte en empeño tuyo, y a la par suplico a Dios, que es quien nos concede lo mismo al hablar que oír, que a mí me conceda hablar de manera que mi discurso redunde en provecho tuyo, y que a ti el oír del mundo que no tenga por qué tristecerse el que dirigió tu palabra. ¿Por qué viene esta cuestión? Fin de cita. ¿Y por qué tenemos esta cuestión? Recordemos otra cosa, ¿no? Para estos momentos en los que se sitúa la carta de Diogneto, no existe como tal dentro del pensamiento en general ni una teología ni una filosofía del fin del mundo, ¿no? Una filosofía escatológica, que de hecho es lo que tendremos con San Agustín y la ciudad de Dios, muy posterior ya a esto, ¿no? ¿Qué es entonces la visión del mundo que tributa para entonces? Pues por una parte, dentro de la vertiente judía hay varias visiones, pero está la visión de que pues Dios creó, se alejó, y pues al menos desde la versión farisea en algún momento quizás haya que entregar cuentas a Dios, ¿no? Una posible resurrección. Dentro del pensamiento griego, que es el que más abundaba, está pues en general el destino fatalista, ¿no? El mundo es eterno,
de los dioses procede lo que es eterno, ¿no? Y estamos la parte corrupta, que es la parte negativa, que es una visión justamente platónica. Las diferentes corrientes filosóficas, pues está el que podemos tender hacia ese bien justamente mediante la virtud, mediante la excelencia, que aquí ya vimos cómo se va transformando la virtud, y cómo se empieza a desarrollar este pensamiento dentro de una espera de una vida futura, ¿no? El martirio justamente es el que va señalando esa vida futura que ya se espera como plenitud de no seguir sufriendo en lo que se está padeciendo aquí en la tierra, ¿no? Entonces se va desarrollando justamente un pensamiento escatológico a raíz de no ser señalados justamente por la sociedad. Y entonces nos encontramos también en un contexto cultural con dos polos opuestos, ¿no? Por una parte, la convicción de que pues, la fe en Jesucristo es la que salva de momento, ¿no? Que es lo que viven los cristianos, y por otra es empezar a desarrollar un pensamiento escatológico, un pensamiento del fin, ¿no? Y que es justamente lo que es condenado en aquel tiempo por ser pensado con demasiada ligereza, por ir en contra justamente del pensamiento de la calidad del mundo, ¿no? Entonces esto lleva a que sea desacreditado y fuertemente cuestionado. Señala incluso dudas, ¿no? Dentro de la misma comunidad, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan tenemos esta parte cuando los discípulos de Juan van a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que debe de venir o tenemos que seguir esperando a otro, ¿no? Y Jesús, en lugar de responder con una discusión teórica, ¿no? Él responde con una realidad transformada, ¿no? Con un presente que de hecho ya es cambiante, ¿no? Que les dice: y vayan y hagan saber a Juan sobre todo esto que oyen y ven, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, ¿no? Y a los pobres les has anunciado el evangelio, ¿no? Esto es de Mateo, ¿no? Entonces es interesante porque, como les digo, la salvación, ¿no? Dentro del cristianismo del siglo I para esta cuestión del siglo II, pues va siendo señalada justamente como una salvación presente, ¿no? Jesús se hace presente en la misma comunidad, el resucitado se hace presente y es el que les da fuerza, y que va evolucionando justamente con esta cuestión también del martirio que ya hemos señalado, ¿no? Que Diogneto, si bien no lo avienta, o la carta de Diogneto, perdón, no lo avienta así como de suyo, es mencionado también aquí, ¿no? Toda esta cuestión que Jesús responde, ¿no? En Mateo hace resonancia con la carta justamente en el sentido de que la salvación cristiana se va manifestando así, ¿no? La centralidad del amor, ¿no? Es el amor el que va salvando, es el amor que se va mostrando, pero no porque se anuncie y solo mencionemos la palabra amor, sino porque el testimonio, ¿no? La vivencia, como ya vimos, es la que va dando la respuesta a ello, ¿no? No es necesario hablarlo, no existen los predicadores para decir: yo es esto, no, se responde con la vida misma. Y aventándolo hacia el presente, pues cabe resaltar esta cuestión de la inculturación del evangelio, como ya mencionábamos, ¿no? Esta carta, pues a pesar de ser corta, obviamente está inserta en su clima cultural, en el mundo griego, ¿no? Con cosas que ya estuvimos mencionando, ¿no? Concretamente en terminología neoplatónica, ¿no? Pero la fuerza expresiva del texto radica justamente en las imágenes que nos muestran, ¿no? Que son imágenes vívidas, que pueden ser captadas y apreciadas perfectamente por el lector, incluso actualmente, ¿no? Es lo que lo hace no solamente atrayente, sino presente. Como dijera Pablo VI, ¿no? La ruptura del evangelio de la cultura es sin duda el drama de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Cómo se incultura el evangelio, ¿no? Cómo se adapta el evangelio a todo ello que va siendo necesario. Entonces, en esta segunda parte veremos la cuestión de la relevancia de la carta a Diogneto y el mundo actual, ¿no? Para eso, pues habría que entender en terminología a qué nos referimos con laicidad, ¿no? Laicidad, ¿no? Secularización, ¿no? Que serían los dos términos de los cuales partimos, y pues en un primer momento tenemos que laico, como utilizamos esta palabra, viene del griego laikos, que significa del pueblo, o para el pueblo, ¿no?
Obviamente todo esto pues ha pasado a través del tiempo, ¿no? Actualmente pues desgraciadamente el laicos no refiere solamente o laico, ¿no? No refiere solamente a como está en la iglesia a alguien que no tenga cierto orden, aunque relacionado con la cuestión de la secularización sí podemos tomar en cuenta eh, que la misma secularización ha sido un proceso que se ha ido produciendo a través de los siglos, sobre todo en Europa, ¿no? Y que constituye básicamente en la confluencia de dos fenómenos, ¿no? En un primer lugar, el separarse del aspecto discursivo eh, y de vida de lo sagrado, ¿no? Lo sagrado se pone aparte, ¿no? Se diferencia, ¿no? Haciendo, digamos, o creando espacios autónomos, ¿no? Y poniendo lo que denominaríamos como lo sagrado, ¿no? De lado, ¿no? De un lado diferente, cosa o cuestión que en un principio, desde hace siglos en las diferentes religiones, pues es lo que marcaba sobre todo la ética y marcaba un sentido de entender el mundo, un sentido de horizonte, ¿no? Que es de hecho con lo que nos quedamos también en la Edad Media y se va poco a poco desplazando, ajá, hasta abrir, como decimos ahorita, delimitar y abrir espacios de realidad relativamente autónomos del aspecto de lo sagrado, ¿no? Y que poseen una lógica propia, aparentemente, de funcionamiento por separado, ¿no? Es decir, se va diluyendo la cuestión de lo sagrado a través de diferentes partes como lo es la economía, la política, la ciencia, el arte, la religión como un aspecto aparte, ¿no? Entonces, por otra parte, pues todos estos ámbitos de la vida social se han ido con el tiempo emancipando de la tutela del control eclesiástico, ¿no? De hecho, en México pues lo tenemos como la separación de la iglesia y Estado, ¿no? Que es lo que se fue dando a través de las leyes de reforma, ¿no? Las leyes de desamortización, todo lo que hizo Benito Juárez, Lerdo de Tejada, ¿no? Para tomar obviamente todo lo que pues se controlaba en un principio desde el aspecto religioso, quedar también con las tierras, ¿no? Con todo lo que tenía y separarlo del Estado, ¿no? De hecho, recientemente también, bueno, de hace unos cuantos años lo tenemos, que ya incluso, pues el Estado, al menos en México, ha tomado, por ejemplo, posesión de los cementerios, ¿no? Ya totalmente los cementerios quedan desapegados, ¿no? Desamortizados, como se dice, del aspecto religioso y entra únicamente en la tutela de lo social, ¿no? Entonces, toda esta emancipación ha llevado pues a una pérdida, primero a una consideración de la religión y lo sagrado como algo aparte, ¿no? En un primer momento, en un segundo momento, considerarlo como un discurso antiguo o incluso absurdo, ¿no? Esto pues bajo cierta terminología que nos dice el capitalismo de que el conocimiento, la ciencia, ¿no? Es lo que denomina la verdad dentro del mismo capitalismo y obviamente todo lo que vaya en contra de eso o tenga un discurso distinto pues no puede ser visto dentro de esta visión, ¿no? Entonces obviamente al decir la religión, las religiones pues se toma como una cuestión aparte, ¿no? Que no aterriza o que no tiene por qué ser pensado científicamente y hasta cierto punto pues obviamente es cierto, pero no hay que olvidar, como dicen autores como Roberto Espósito, ¿no? Que de hecho la ciencia es el mito fundante del capitalismo, ¿no? El capitalismo a final de cuentas se instituye también como sistema eh, por encima de otros sistemas de explicación, ¿no? El mito a final de cuentas a lo que refiere desde este autor como Espósito es a que es lo que utilizamos como sociedad para fundamentarnos y fundar una interpretación, una ontología de todo lo que encontramos alrededor, ¿no? Entonces, en este extremo de darle una pérdida de relevancia a la religión, pues la religión ha sido cuestionada como una ilusión, como ingenuidad, como desconocimiento, ¿no? Es el factor de legitimación de la injusticia, ¿no? De unos sobre de otros, ¿no? También como como un vehículo de alienación, ¿no? Y todo esto ha llevado a un proceso cuya última fase
es que el espacio de las instituciones sociales llevan a decir que la integridad es una cuestión aparte, una pérdida que se genera, ¿no? Y que afecta ya no solamente a la persona, sino a los sujetos en general. Se va analizando a los sujetos como diría Michel Foucault, ¿no? Como discursos, ¿no? Que van manteniendo la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el estudiante, el médico, el obrero, el padre de familia, la madre de familia, ¿no? Ya son roles en específico en los que se van encasillando a la gente, en lugar de poder configurar la cuestión de lo personal y la cuestión de lo comunitario, ¿no? De hecho, el capitalismo netamente hace perder lo comunitario, ¿no? Entonces, a nivel personal, ¿no? A nivel moral se pierde esta cuestión de la conciencia, ¿no? Y la búsqueda de sentido también se va dejando de lado como algo que es meramente considerado como un mito, ¿no? Pero visto no como el mito que configura la sociedad, sino un mito visto como algo que es falso, ¿no? Entonces en adelante pues no cabe esperar que la fe personal obviamente pueda arropar o pueda encontrar un clima general y un clima comunitario, ¿no? De hecho, parte de esto es lo que rompe la comunidad, vamos a decirlo así. Se va generando el individuo que cae en un solipsismo, que es solo lo que yo creo, ¿no? Lo que yo creo es lo que se define en todo lo demás, y entonces se va rompiendo la posibilidad de formar una comunidad, ¿no? También a mayor cantidad de gente, pues vamos a decirlo así, resulta en apariencia imposible poder vivir comunitariamente, ¿no? Y esto entonces desemboca en otra cuestión, que es lo que consideraremos como el fenómeno del pluralismo. Una segunda cuestión o fenómeno que configura nuestro mundo actual es la cuestión del pluralismo, ¿no? Es decir, toda la visión en general o las cosmovisiones que se ven a través de lo que cada persona cree, y que entonces crea contextos culturales distintos, ¿no? Homogéneos, ¿no? En lo que cada cual defiende lo que cree, y entonces como les digo, no hay una forma de poder pensarse desde lo que uno configura, sino lo que yo digo que es, ¿no? Lo que yo digo que creo que es, ¿no? Y esto es justamente lo que se concentra en pues la heterogeneidad de las ideas, ¿no? Múltiples ideas, ¿no? Y concepciones de vida que ya no tienen como base el buscar un sentido de vida, sino que se concentra en diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, hay quien se basa en cuestiones morales, hay quien se basa en cuestiones meramente estéticas, ¿no? En cuestiones ideológicas, aparte, en cuestiones religiosas, y así, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cuestiones morales, quien dice solo vale lo que yo creo como moralidad, quien dice cuestiones estéticas, ¿no? Solo lo que a mi creencia resulta bello, resulta visible, ¿no? Es lo que puede llevarse, ¿no? Hay quien dice desde el aspecto del conocimiento, pues solamente esta ideología que llevo la practique o no, porque ya ni siquiera es necesario en la actualidad, desde cómo lo marca la sociedad, llevar una ideología a la realidad, ¿no? Quien dice no, es específicamente desde la religión, ¿no? Y entonces toda esta cuestión de irse partiendo de esa forma nos ha llevado a acostumbrarnos a convivir con lo que diríamos como diferentes convicciones, ¿no? Y que entonces impide mantener o renovar una identidad religiosa, ¿no? propia de una comunidad, que pueda estar en diálogo permanente con otras convicciones, ¿no? Porque volvemos también a esa cuestión, no se trata solamente de partir desde decir es esto y no hay otra cosa, ¿no? No es hacer una cerrazón como pasó con el concilio de Trento, ¿no? Sino de encontrar puntos o articular nuestra creencia, nuestra fe, ¿no? Con puntos de encuentro donde se puede trabajar con los demás, ¿no? Es como Michael Hart y Antonio Negri, que manejan la cuestión de la multitud, justamente en una trilogía que tienen de libros, manejan justamente esta cuestión, ¿no? El trabajo de red de enjambre. Si actualmente el capitalismo nos impide formar comunidad, ¿no? Somos tantos, el conocimiento global, las redes sociales, todo lo demás, entonces, ¿cómo podemos trabajar con los demás, no? Es realmente imposible poder vivir así. Pues una propuesta de solución está en el trabajo de la red de enjambre, ¿no? La red de enjambre consiste en, así como las abejas van formando un panal, ¿no?
todas se juntan para trabajar una parte, después otra parte, después otra, ¿no? A lo que nos invita es a poder poner en común lo que podemos trabajar con otras personas hasta donde se puede, y de ahí moverse a otro lado, ¿no? Y entonces, si nos fijamos, también tendría bastante acomodo sobre la generación del reino, y desde el pensamiento franciscano también tendría bastante acomodo en tanto a la itinerancia, ¿no? Va uno de un lugar a otro, pero no solamente a vagar, sino, o no a vagar, sino a hacer lo que se tiene que hacer en los diferentes puntos, ¿no? A final de cuentas, nadie va a acceder a la fe por una asimilación pasiva, ¿no? Por una herencia ambiental, ¿no? Nadie se va a haber movido a la fe porque se sienta cómodo con los demás, ¿no? Ni podrá mantenerse en un ejercicio de no puede ver y evaluar la realidad en la que vive, ¿no? Si no conoce también en qué consisten las otras posiciones, ¿no? Entonces se necesita de ese dinamismo, ¿no? Solamente puede prevalecer en la sociedad actual el dinamismo de la fe personal y personalizada, ¿no? Pero vivida a final de cuentas o reflejada hacia este modo comunitario, ¿no? Sí, partimos desde lo que somos, de las comunidades que tenemos, pero estas parten o emergen más bien desde esa vivencia de lo comunitario, ¿no? Recordando la regla de los celulares, ¿no? Que dice pasar del evangelio a la vida y la vida al evangelio, implica justamente esa cuestión, ¿no? Partimos de la experiencia fenoménica, ¿no? De lo que vivimos, de lo que hacemos, de lo que convivimos con todos los demás desde ese pluralismo, ¿no? Para traerlo hacia la vivencia del evangelio, hacia la interiorización, hacia el análisis de nuestra realidad, y entonces poder traer como un bicondicional de regreso ese evangelio a la vida misma, ¿no? Hacia el modo comunitario, ¿no? Y en este caso, como lo propongo aquí, pues hacia la cuestión de la red en enjambre, ¿no? Esto, si no se tiene cuidado, ¿no? Si no asimilamos bien esto, podemos entonces llegar hasta un extremo que es el relativismo o un escepticismo generalizado, ¿no? Un relativismo en decir, pues cada quien vive como quiere, ¿no? Se acabó, no lleva un compromiso más, ¿no? O un escepticismo, que es lo que le preocupaba a Benedicto XVI, ¿no? De decir, pues no creo en ninguna cosa porque tenemos demasiadas en que creer, no hay dudas por mil motivos, y entonces no podemos homogeneizarnos en un modo de vida, ¿no? Aunado a ello vendría un tercer factor, ¿no? El primero ya lo mencionamos, es la laicidad, ¿no? El segundo, la secularización, y ahora, bueno, la secularización que lleva hacia el escepticismo, hacia la indiferencia, hacia el pluralismo, ¿no? Y una tercera cuestión sería la indiferencia religiosa. ¿A qué refiere esto? Las encuestas sociológicas de nuestro tiempo, pues, al menos en general, ¿no? Llevan hacia una gran caída tanto de quienes se definen como creyentes como aquellos que se definen como ateos, ¿no? Ya no, vamos a decirlo así, a principios del siglo XX parecía que la interiorización de la ciencia versus la fe, ¿no? Estaba contrariada, pero todo esto fue evolucionando, ¿no? Más con la I global, que es la cuestión que tenemos de conexión a internet, de redes de viralización y demás, en que ahora pues abunda, ¿no? Quienes defienden posturas eclécticas, ¿no? Y mezclan convicciones, creencias contradictorias, ¿no? Y tal, no importa, vamos, el solipsismo llegó a un punto en el que no importa defender una comunidad, ¿no? Una creencia, una sola cuestión, sino en que puedo juntar todo lo que me convenga, ¿no? Que es con lo que me refiero con ecléctico, y y eso es lo que hay, ¿no? No importa todo lo demás que se refleje, ¿no? Entonces esto lleva hacia una indiferencia justamente en la cuestión de lo religioso, entendiendo lo religioso en general como aquello que nos centra justamente con lo sagrado, ¿no? Que nos devuelve lo sagrado, ¿no? Entonces hay agnósticos, no solamente ateos, ¿no? De hecho la cuestión del ateísmo también ya queda desplazada, ¿no? O sea, es más fácil tomar aparentemente todo lo que se muestra, digo, tiene que ver también con la cuestión de hipercontenidos, ¿no? Todo lo que se muestra tan rápido, consumir una y otra cuestión para que eso defina o haga creer a la persona que puede definirse bajo todo ese tipo de cuestiones sin tener realmente una interiorización de lo que está haciendo o un pensar
realmente, o reflexionar eso que cree, ¿no? Uniendo incluso cosas contradictorias, sin siquiera obviamente llevarlo realmente a una práctica. Si no hay una reflexión, no hay un entendimiento, y tampoco hay una práctica, y tampoco hay una formación comunitaria a través de eso, ¿no? Entonces, luego de esto, pues la fe pareciera, por todos los discursos actuales, que no conduce hacia un género de existencia distinto, ¿no? Que no es capaz de configurar una sociedad, ¿no? Y claro, ante una cultura de consumo, ¿no? De solipsismo, de cuestiones netamente estéticas, todo esto se va difuminando, no se pierde, se transforma en pequeñas luces que se desmenuzan, que se difuminan, que cada quien agarra lo que quiere tomar esporádicamente, ¿no? Para dar un toque folclórico, ¿no? De vean lo que traigo puesto, vean la tau, vean la cruz, vean esto, estético, ¿no? Vean el vestido de blanco, de café, del color que ustedes quieran, ¿no? O emocional, porque esta cuestión de tomo esto de aquí y de allá porque me siento bien, ¿no? Porque siento a Dios y se acabó, ¿no? Y es yo contra el mundo, y el mundo que se quede por allá, ¿no? Entonces se queda ahí, y también desde otra parte parece que desde lo sociológico se reduce la biografía personal, es decir, hacia la cuestión social de que en un nacimiento se tiene que hacer un bautizo, ¿no? De que en una boda se tiene que hacer una fiesta, de que alguien se muere y pues pobrecito que no va a haber quien le rece, ¿no? Hablando desde el aspecto cristiano, ¿no? Entonces, si se fijan, se va quedando solamente en eso, ¿no? En lo que es aparentemente visible, en lo que no se puede trabajar, y en que se deshace, ¿no? Insisto, no es que se pierda, sino que se va diluyendo, se va desmenuzando, ¿no? Partiéndose en diferentes formas, que es solamente, o hasta llegar al punto de únicamente lo que se tiene que ver. Bueno, entonces, ¿esto qué nos pediría? Ante esto tenemos un mundo perdido, un panorama que parece que no se puede recuperar. Realmente es imposible vivir comunitariamente, es imposible entonces una vivencia de fe, ¿no? Pues primero nos invitaría a una revitalización religiosa, ¿no? ¿A qué se refiere? A que si sabemos qué es lo que creemos, y eso que creemos lo ponemos en práctica, entonces se puede ir formando justamente comunidad de a poco. Por ejemplo, ¿no? También otras cuestiones dentro de moda, dentro del consumismo. Actualmente pues hay varios fundamentalismos, ¿no? Renovación de ciertas creencias, como grupos carismáticos, ¿no? Ciertas sectas, ¿no? Que se van solamente hacia lo que tú sientes, ¿no? Que sientas bonito, que se vea bonito y que se acabó, ¿no? Versiones edulcoradas del movimiento New Age, ¿no? Como por ejemplo decir, desde la cuestión ecléctica, pues tomo todo lo que me sirve, entonces practica yoga, ¿no? Porque el yoga pues no te hace daño y te va a relajar, ¿no? O sea, cuando yoga, zen, feng shui, ciertos tipos de meditaciones orientales son justamente eso, vienen desde la cultura oriental, ¿no? Cuando las versiones cristianas pues tienen su propio método de meditación, ¿no? Al éxito de publicaciones religiosas, ¿no? Exotéricas, ¿no? Si tiene ciertas piedras, si tiene ciertos inciensos, si tiene ciertas cosas, eso es lo que te va a propiciar, ¿no? Si crees que eso te va a caer como bueno, va a llegar y de la nada se va a abrir el cielo y se va a volver bueno, ¿no? Entonces hay demasiadas, ¿no? Que afirman, ¿no? Tener todo esto como el retorno a lo sagrado, ¿no? Pero como si lo sagrado fuera algo personal, algo que solamente puede estar en cada cual, ¿no? Y entonces se puede vender, ¿no? Vamos a decirlo así, puedes consumir lo religioso como algo que te va a dar tu equilibrio, tu paz espiritual, a ti por dentro, y lo demás que se pueda para allá, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué queda? Renovar la fe, ajá, reconstruir también conceptos justamente como el concepto de la laicidad, ¿no? Si el Estado nos está enseñando justamente que la laicidad es desapegarse de, ¿no? De lo religioso, ¿no? Tendríamos que entender el sentido, ¿no? De que laicos es justamente del pueblo para el pueblo, ¿no? Y entonces desde una cuestión como la vivencia del reino, restituirnos justamente en esa cuestión de laicos, ¿no?
lo que hace al bien común, ¿no? Lo que nos lleva entonces al bien común, que es justamente la creencia de la vivencia del reino. Para eso pues surgieron varias cosas como el Concilio Vaticano II, ¿no? Que lo que planteó fue justamente esa actualización de propuestas hacia cómo vivirlo, ¿no? El Vaticano II, por ejemplo, reconoce plenamente la autonomía de las realidades terrenas, ¿no? Pero diciéndonos que no se queda solamente la privacidad, ¿no? Que justamente en lugar de ascender en una pirámide, pues Cristo se volvió el centro de todo lo que hay alrededor, y entonces la restitución de la creación de lo social, ¿no? Nos lleva entonces a que la fe se encuentre en ese mundo, ¿no? Entonces el trabajar por el reino sería a través justamente de la misma sociedad, ¿no? Entender entonces que vivir en un mundo que denominamos como laico no nos impide dar testimonio de la fe, pero dar testimonio de la fe no es pararse de frente con una cruz, con una tabla. Dar testimonio de la fe implicaría justamente reconocer esos orígenes, esa historia que tenemos, ¿no? Y ante esa historia, cómo se puede trabajar por el reino en medio de la sociedad, ¿no? Y en alianza con cualquier persona que tenga la buena voluntad, ¿no? Que es a lo que referimos justamente con con la red de enjambre, ¿no? Poner en común eso que tenemos de trabajo así con los demás hasta donde se pueda, ¿no? ¿Qué es lo que entonces podemos aportar a la sociedad? ¿Qué es lo que podemos llevar de un lado a otro, ¿no? En la casa, en la familia, en el trabajo, en el mercado, en todos los lugares donde estamos. Ajá. Antes de ponerse una escala de valores, ¿no? Para decir esto está bien y esto está mal, es ir un poco más allá de la mirada, ¿no? Y entonces ir más allá de lo que consideramos como bien y mal moral, ¿no? Como dijera Nietzsche. Evitar los pretextos, ¿no? De que si estoy o no estoy preparado, tiene uno que formarse, obviamente, ¿no? La actitud entonces como cristianos ante este nuevo contexto radica en esa transparencia de cómo me conduzco, ¿no? De qué es lo que hago, ¿no? Qué es lo que me lleva como motivación del compromiso solidario con los demás, ¿no? Acción caritativa, ¿no? Pero no de lo que me soy, sino de lo que soy, ¿no? La servicial y el movimiento hacia los más pobres, los más necesitados, no porque ellos estén peor que uno, sino porque uno es parte dentro de ese mismo mundo de todo esto, ¿no? La denuncia de la injusticia a través del mismo actuar, ¿no? Y todo esto entonces, ¿de dónde viene? ¿No? Nos dejan de salir, nos dejan perplejidad, pero esta carta de Agneto que hemos visto, ¿no? Nos lleva justamente a evitar esos pretextos, ¿no? Cómo se conducen las cuestiones en el mundo, ¿no? Si regresamos al término de lo que vimos del significado de Diogneto, ¿no? El que engendra, el que es engendrado por Dios y a la vez el que engendra a Dios, ¿no? Entonces tenemos eso, ¿no? Ir a esa vida rupestre, a esa vida a la intemperie, ¿no? A eso que llevamos desde ser cristianos, ¿no? De hecho, podemos decir que esta cuestión, como la carta de Ogneto, esta visión del mundo, es lo que en algún momento llevó a San Agustín de Hipona a generar esa individualidad de todo donde vayas eres cristiano, ¿no? Lo que llevas es esa cristiandad y esa romanidad en ti, ¿no? Aunque Roma, la ciudad arda, la ciudad caiga, la ciudad ya no radica ahí, radica en el acto que tú haces, ¿no? Entonces, ¿dónde radica desde la carta de Ogneto? Pues la ciudad de los que nos consideramos como cristianos, ¿no? Esa ciudad obviamente radicaría en ese comportamiento que vamos llevando hacia los demás, en eso hacia lo que la carta justamente nos indica, ¿no? El desafío de la laicidad, ¿no? Ya dijimos, evitar los pretextos, ¿no? Tomar en cuenta que la técnica del avestruz, esconder la cabeza y esperar a que pase, no funciona, ¿no? Esperar a que una identidad se ponga de moda tampoco funciona. Volver contenidos virales y consumistas tampoco funciona, ¿no? Digo, actualmente tenemos incluso la última encíclica papal, que justamente va de esta cuestión, ¿no? La inteligencia artificial que la sociedad nos vende como herramienta tampoco funciona, porque solo nos lleva a no pensar y a generar contenidos ultra rápidos que al final de cuentas tampoco profundizamos, tampoco los llevamos, ¿no? Solamente se queda como un contenido más por llevar, ¿no? Y entonces se traiciona el mensaje cristiano, ¿no? En lo que hemos estado hablando también de la cuestión de la dinámica del mártir, que se menciona de forma superflua en la carta de Diogneto, pues obviamente está eso, ¿no? El bautismo de sangre de la comunidad.
es necesario entonces actualmente morir por eso, pues si uno lo considera y está desde ahí, claro, pero también no es solamente eso, ¿no? Sino es el cómo nos conducimos como comunidad, como red enjambre, en esta reconquista, ¿no? De aspectos de la cristiandad, de lo que se tiene que hacer, ¿no? Y eso, desde un primer punto, cómo lleva, ¿no? Desde lo personal a la segunda cuestión, que es la estrategia eclesial, ¿no? Cómo nos conducimos como iglesia, no solamente desde lo que manda el obispado, sino cómo nos integramos con esta misma comunidad, con la misma gente que es iglesia, ¿no? No quedarnos con la dinámica social, ¿no? No quedarnos nada más en la reclusión, ¿no? En lo que yo tengo que hacer, y que eso sea un ungüento para suavizar todo lo que se ve, ¿no? Hay demasiado trabajo, hay demasiadas cuestiones, ¿no? Quedarnos como un colectivo gigante, ¿no? Un colectivo de mucha gente que se refugia en una subcultura autista, ¿no? De quedarse así como idiotas esperando a ver qué pasa, esperando a que pase algo, ¿no? O sectario, o diciendo, no, pues yo lo creo de esta forma y específicamente es eso. Solo nos lleva a romper y eliminar lazos sociales, lazos culturales, ¿no? Y todo lo que podríamos recuperar del tejido social, como dice la doctrina social de la iglesia, en conjunto de la sociedad. En lugar de crear un mundo propio, un mundo hacia los beneficios a todos, lo vamos dejando como un residuo, ¿no? Y tomar en cuenta eso, ¿no? En lugar de quedarnos en una degradación, ¿no? De lo que tenemos, en un retroceso, recordar, tener presente la actitud de Jesús, ¿no? Que es lo que tienen justamente presente en esta carta. Jesús no se separó de su pueblo para crear un grupo de puros, de santos, de apartados, ¿no? Sino que se mezcló con todos los demás, se mezcló incluso con los que no se consideraban dentro de la sociedad, estaban mal vistos dentro de la sociedad, ¿no? Para poder difundir el mensaje del reino y realizar acciones liberadoras a través de ese mismo encuentro. El encuentro provoca la alegría provoca las ganas de estar provoca a final de cuentas la comunidad, y la comunidad provoca el que el Espíritu pueda hablar a través de la misma. No necesitamos tampoco adulterar o rebajar el Evangelio, ¿no? Hacerlo más vistoso, ¿no? Para tiempos nuevos, crearnos santos de redes sociales, eso, bueno, al menos ya como opinión propia no lo veo adecuado, ¿no? Manteniendo únicamente aquello que pueda ser políticamente correcto, y depuramos el Evangelio. No, el Evangelio siempre incomoda, el Evangelio siempre se ensucia los pies, el Evangelio siempre está mirando hacia todo lo demás, el Evangelio siempre está en esa carne, como lo veía Francisco con el leproso, en esa carne podrida que incomoda, que apesta, ¿no? En ese extraño que llega y come contigo y lo invitas a comer y te echas ceniza en la comida, y te dice, así come y voy delante, voy contigo, ¿no? A todos lados. El Evangelio no puede ser políticamente correcto. Y entonces el defender nuestro estilo de vida, pues sí, va plasmado desde las bienaventuranzas, pero no como si las bienaventuranzas fueran un requisito, sino como una acción que ya va de suyo en lo que vamos haciendo, ¿no? Si nos acomodamos en una religión burguesa, entonces tenemos una tradición hacia el Evangelio de Jesús, como dijera Johann Baptist Metz, ¿no? Entonces, lo evangélico viene justamente de ahí. Lo evangélico es una dinámica, recordemos la palabra dunamis que ya hemos mencionado a través de este texto y de otros más. El dunamis es movimiento, netamente es transformación, jamás está quieto, ¿no? Y esto lleva justamente la articulación comunitaria en unos puntos, en otros puntos, ¿no? Pasar de ser solamente bautizados a creyentes convertidos, ¿no? Realmente nos convertimos a intentar ese seguimiento de Jesús a todo lugar donde vamos. Y con eso terminaríamos justamente este tema, y al final pongo la bibliografía. Soy Jesús Sigüenza, paz y bien, les agradezco por compartir este contenido.